Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Mente Sana, en Corpo Sano, qué gusto saludarlos. Este es un programa, ya saben, en donde queremos hacer crecer el conocimiento a partir de anécdotas, a partir de historias, a partir de eventos que se han presentado y que nos den alguna enseñanza importante aquí en Mente Sana, en Corpo Sano. Nuestra idea es crecer con las contribuciones que tenemos en este programa. Y bueno, pues para poder platicar el día de hoy, tengo la grata sorpresa, el privilegio de presentarles a Mariana Hernández. Ella es coach pues de ejecutivos, coach para empresas importantes y pues la verdad es que hoy nos está dando el gusto, el privilegio de acompañarnos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Pues yo muy contenta de saludarte, Héctor. Estoy feliz de que me hayas invitado a tu programa y encantada del tema que vamos a hablar, que estoy segura que le va a encantar a todo tu auditorio. Ay, qué bueno, sí, sí, es un tema súper interesante. Yo creo que tiene muchos temas de historia y va a tener muchos temas de enseñanzas. Yo creo que Por todo supuesto. mundo con este tipo de temas, pues también lo que busca es crecer personalmente. Yo creo que la vida es una serie de temas, una serie de dificultades, problemas, retos que de repente tenemos enfrente, y yo creo que un camino que los filósofos nos comparten, que las enseñanzas de los pensadores nos comparten, pues es muy valiosa, y este tema del estoicismo, pues me parece súper interesante. ¿Y quién más para platicar de este tema que tú? Oye, pues muchísimas gracias. No, hombre, no, pues gracias a ti. Yo la verdad es que me he metido a estudiar este tema del estoicismo, entendiéndolo justo como una filosofía para aplicarla en la vida. Y yo creo que pues tú nos irás dando justo toda la parte histórica y creo que podremos hacer una mancuerna en esa explicación que tú darás de la historia y yo de cómo lo he vivido también, incluso en asesorías con diferentes ejecutivos y específicamente cómo poderlo aterrizar al liderazgo en el día con día. Mira, y yo creo que ese también efectivamente sería un tema de una enseñanza muy importante para la gente que nos sigue. Luego están muy interesados en platicar acerca de liderazgo, acerca de pues cómo crecer ejecutivamente dentro de tu trabajo, dentro de tu empresa, ¿no? Y digo, pues que tu trabajo tengas desarrollo personal. Entonces, la verdad es que ese tema pues, resulta muy interesante. Fíjate que ya Betty Gutiérrez nos manda saludos, dice, hola, muchos saludos, muchas gracias Betty, a ver si nos pueden mandar sus saludos, díganos de dónde nos escriben amigos para que Claro. nos platiquen de sus temas, además si tienen preguntas, aquí yo creo que por supuesto pues que la idea sería contestar algunas ideas y bueno, también decirles que Mariana nos puede asesorar, les puede ayudar a lo que sería su tema de coaching, que yo creo que es un tema muy interesante. Y bueno, pues vamos a ver. Oye, vamos a empezar, si quieres, para entender un poquito qué es el estoicismo. Ahí teníamos unas láminas preparadas. Si quieres, vamos a ver la primera lámina que habla acerca de la felicidad. A ver si podemos lograr que se mantenga Mariana en la imagen para que pudiera platicarnos ella acerca de esta imagen y de qué es lo que sería el estoicismo, qué es lo que buscamos en la vida, ¿no? Ah, mira, se cayó Mariana. Vamos a ver si no, si podemos volver a restablecer la comunicación con ella, ¿no? Estamos diciéndole que vuelva a entrar. Vamos a pedirle que nos acompañe otra vez. Eh, Entonces, bueno, pues miren, fíjense amigos, un poco lo que queremos platicarles en el tema de lo que sería el estoicismo y lo que sería nuestro tema del día de hoy, es platicarles acerca de lo que dicen los diferentes filósofos antiguos. Desde la antigüedad, los filósofos, hubo muchos pensadores en la época de Sócrates, en lo que sería el siglo IV antes de Cristo, en donde de repente hubo muchos pensadores que aportaron ideas para lo que sería la visión de la felicidad,
de lo que era la felicidad humana. Decían, oye, pues es que una persona, ¿cómo le hace para poder ser feliz, para poder lograr su felicidad? Al final, bueno, pues había diferentes contribuciones. Algunos filósofos pensaban que la felicidad no se logra más que al final de la vida, al final de tu momento en que tú dijiste, bueno, pues mira, durante toda mi vida hice cosas a favor, hice cosas que buscaban mi felicidad y efectivamente puedo decir que el saldo es el de ser feliz. También tengo otros, había otros filósofos que pensaban que la felicidad no es ese acumulado, sino que es efectivamente el tener una vida congruente. Y bueno, pues la verdad es que aquí esa es un poco la que sería la historia de los estoicos, lo que nos platicarían acerca de lo que es la felicidad. Los estoicos tienen varias ideas, pero yo creo que principalmente para entender lo que es el estoicismo, habría que entender que el estoicismo consiste en que la felicidad, o más bien la vida, sería la vida plena, sería aquella en la cual no te dominen tus pasiones. Tus pasiones no sean las que guíen tus decisiones, no sean las que guíen tu vida, sino que sean aquellas cosas pues que son más de lógica, más de beneficio. Por supuesto que uno tiene diferentes pasiones, tienes diferentes apetitos. Y bueno, pues la idea sería que por buscar la felicidad, vieras si efectivamente cubrir tus apetitos logra tu felicidad o se puede, o habrá otro camino que de repente nos pueda ayudar a lo que sería esa contribución. Vamos a ver si nos podemos volver a enlazar con Mariana, pero bueno, pues un poco lo que sería, esa es la idea de lo que es el estoicismo. El que no te dominen tus pasiones. Al final, yo creo que un gran pensador más moderno de lo que sería el tema de la plenitud en la vida y de que no te dominen tus pasiones, es el gran pensador Víctor Frank. Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él vivió unas condiciones muy difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, pues él había logrado huir de Austria y después de estar en Austria, terminó huyendo de los nazis. Los nazis estaban persiguiendo judíos y él, ya estando prácticamente fuera de Austria para poder huir, de repente decide regresarse porque había abandonado a sus papás. Y pues al final dice, ¿sabes qué? Es que no puedo irme sin dejando a mis papás frente a esta adversidad tan terrible que son los nazis. Él terminó regresando a Austria y ahí fue capturado. Y dentro de ese tema de que fue capturado, pues lo mandaron a Auschwitz, al campo de concentración terrible, en donde vivió unas cosas horrendas. Al final, bueno, pues terminó viviendo cosas horrendas y ese problema de vivir una vida tan difícil, tan con tantas cosas negativas alrededor, a él le hicieron pensar que al final, bueno, pues podía no ser totalmente susceptible a lo que es el tema de los estímulos exteriores, todo lo malo que le pasaba, sino que se dominara internamente y dominara sus pasiones. Un poco, bueno, pues esa es la explicación que quisiéramos darles acerca de lo que sería el estoicismo, un poco el que te dominen más bien tu inteligencia, que logres controlar tus pasiones, que logres controlar tus apetitos. Mariana, ya te tenemos aquí de regreso. Ah, sí, qué bueno. La tecnología no tiene palabra. Pero ¿no? Además, la suerte, porque tengo el teléfono y dos computadoras y no podía entrar por ningún lado. Pero no bueno, ya aquí estamos. No, tranquila, qué bueno, ya estamos aquí, por supuesto, y un poco platicando acerca del tema del estoicismo y de la felicidad. ¿Qué es un poquito el tema del estoicismo? ¿Qué es lo que tú podrías decirnos como idea clave de lo que sería el estoicismo?
Pues bueno, primero que nada, pues que es una escuela filosófica que nace en Grecia, que su principal o su fundador fue Zenón de Sitio, y básicamente el pensamiento principal para mi gusto es cómo generar mayor sabiduría y paz en el alma. La verdad, Héctor, es que muchas veces como que se ha prostituido la palabra de estoicismo porque hoy se entiende un estoico como alguien que no sufre o como alguien que puede vivir bajo situaciones de estrés pero de forma indiferente. Y la realidad es que el estoicismo tiene tres elementos que me parece que son sumamente importantes. Uno que es la disciplina en la percepción, ¿De acuerdo? que significaría como todas las representaciones mentales que nosotros nos hacemos, porque dependiendo vaya, del cuento que nos contemos, es como vamos a afrontar la historia o el suceso. Otra que es la disciplina en la acción, es decir, en el cómo vamos fortaleciendo nuestro carácter en el día con día y cómo dominamos nuestras pasiones, porque yo sí te seguía escuchando y estaba escuchando esta parte de la que hablabas de cómo dominamos nuestras pasiones y cómo la razón puede ser nuestro verdadero guía. Y por otro lado, la disciplina en la voluntad. Y la disciplina en la voluntad aquí me parece que son dos puntos muy importantes, que es aceptar la muerte como parte de la vida y la aquiescencia, que vamos a hablar de ella, que en pocas palabras es cómo, qué postura tomo cuando las cosas no salen como yo me lo esperaba. Es un poco lo que me pasó ahorita, ¿no? O Sí. sea, yo esperaba que todo esto saliera muy bien y pues resulta que las cosas no necesariamente salen como uno quiere. Entonces, ¿qué tipo de respuesta tenemos? Y eso es lo que hace una persona verdaderamente estoica. Aquí, Cuida sus percepciones, trabaja en sus acciones y acepta con una voluntad fuerte cuando las cosas no salen como esperaba. aquí teníamos unas láminas. Tú nos dices ahorita de tres disciplinas. Fíjate, pusimos una lámina, la Uh siguiente, en -huh. donde estamos platicando acerca de la disciplina de la percepción. Uh A -huh. ver si algo nos puede ayudar con la siguiente lámina. La disciplina de la percepción, vemos ahí una persona que está viendo el universo, que está viendo la Vía Láctea. Y bueno, pues por supuesto que yo entiendo que la percepción sería pues la forma de interpretar lo que estamos viendo, ¿no? Porque uno puede ver, oye, pues es que hace frío, está oscuro, estoy solo, y esa es una percepción. Pero otra percepción sería, oye, pues ve nomás qué maravilloso es el universo, la vida, eh, todo lo que sería las condiciones en las cuales es increíble lo que podemos percibir con los sentidos, ¿no? No sé un poco si esa es tu visión sobre esta parte de la disciplina de la percepción, que es una de las que nos platicabas. Claro, al final es los dos tipos de posturas o las diferentes interpretaciones que le puedo dar a un suceso. Y una de ellas, me parece que fortalecer nuestra percepción, Héctor, también nace de qué tan claros estamos en las cosas que sí controlamos y las cosas que no controlamos. Eso me parece que es una aportación maravillosa de parte de los estoicos, que significa controla lo que verdaderamente puedes controlar. Ok. Y hay una oración que rezan en los diferentes grupos de rehabilitación que seguramente debes de conocer, que es esto de dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para aquellas que sí puedo cambiar, pero sobre todo sabiduría para distinguirlas. Y creo que ese es el gran reto que tenemos, porque yo lo veo, por ejemplo, en las organizaciones, en diferentes posiciones de poder. A lo mejor está puesta mi mirada en las cosas en las que realmente yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar las reacciones de la gente, yo no puedo controlar los pensamientos de la gente, yo no puedo controlar las creencias de los otros. Lo que sí puedo controlar son las acciones que yo genero, los pensamientos que decido tener, porque al final es un músculo, Héctor. O sea, nosotros somos responsables del tipo de pensamiento que queremos generar para nosotros mismos, que quiero subrayar que no necesariamente tiene que ser un pensamiento positivo, sino un pensamiento productivo y maduro en este sentido de entender realmente qué sí me toca. Te lo pongo como ejemplo de alguien que me decía,
oye, pues es que no puedo creer que a mi equipo, si yo ya le expliqué varias veces las cosas, no entiendan. Y aquí la pregunta es, ¿cómo será que tú les estás explicando, pero tú no puedes controlar el nivel de entendimiento que ellos puedan tener? O cuando alguien dice, es que no quiero que mi jefe piense esto de mí. Preocúpate por las acciones que estás generando, pero no te puedes enfocar en el pensamiento del otro porque entonces ahí generaríamos un nivel alto de frustración. No estás colocado realmente en las cosas que sí controlas. ¿De acuerdo? Fíjate que, bueno, aquí pusimos otra siguiente lámina, decías aquí, la disciplina de la percepción. Pusimos la disciplina número 2, que también nombrabas, la disciplina de la acción. Aquí vemos un muchacho que se va a lanzar a correr, a una carrera, güey, está ahí corriendo y ya lo tomó la foto. Y la tercera disciplina, la disciplina número 3, que sería la siguiente lámina, nos muestra la tercera disciplina que nos contabas, que es la disciplina de la voluntad. Entonces tú dices, oye, pues para poder hablar acerca de estoicismo tendremos que partir de esas tres disciplinas, la percepción, la acción y la voluntad, ¿no? Así es, así es. Un poco sobre eso, ¿qué es lo que podríamos eh, pensar de ideas clave para que se nos quedaran grabadas esas tres disciplinas como idea clave? Es como un triángulo en el cual debemos movernos, o cómo es que deberíamos estar pensando en esas disciplinas de acción, percepción y voluntad que nos propones en esta idea del estoicismo. Yo lo dejaría como una triada, Héctor, en donde fueran como tres mandamientos, por decirlo así. Uno es cuida tus pensamientos y tus imágenes mentales, atendiendo a la parte de la percepción. Otra sería trabaja en lo que te corresponde en el día con día, que ahorita vamos a entrar a eso, que es la acción. Y el tercero, acepta lo irremediable que pasa en la vida. De O acuerdo. sea, creo que esos son como los tres puntos que atienden percepción, acción y voluntad. De acuerdo. ¿Cómo te narras? ¿Cómo lo vives? ¿Y cómo vives cuando las cosas no son como uno esperaba? Oye, ¿y por qué tendría yo que pensar en estos puntos? O sea, yo quiero crecer en una empresa, Ujú. pero soy disciplinado y si de repente hago lo que me dicen, al final termino siendo un buen empleado, pero no necesariamente termino siendo un buen directivo, un buen gerente. ¿O tú cómo lo ves eso? Porque yo la verdad es que también un poco la parte del consejo es, oye, pues yo quiero crecer para ganar un poco más, para tener más reconocimiento dentro de la empresa. ¿Tú cómo ves esa parte? Si tú quieres crecer dentro de una organización, creo que esta disciplina de la voluntad, que vamos a hablar de ella, también está relacionada con los deseos. Y es preguntarte si la meta que te has establecido, realmente tú la gobiernas o la meta te acaba gobernando a ti. Es decir, yo puedo generar todas las acciones necesarias para lograr mi meta, pero a veces yo con lo que me encuentro es como obsesión por la meta. Te voy a poner un ejemplo. Había una persona que me decía en una sesión de coaching, oye, acabo de cumplir 40 años y no tengo la dirección que me había propuesto. Ujú. ¿Y cómo es posible si ya tengo 40 años? Y entonces yo le decía, ¿y qué pasaría si la consigues a los 44, o si la consigues a los 42, o si no la consigues? O sea, es decir, todas mis acciones deben de ir enfocadas a mi deseo, sí, pero creo que los estoicos nos ayudan también, Héctor, como a entender que es posible desapegarnos del resultado. No significa que no deseemos, pero sí significa tener esa posibilidad de desprendernos cuando haga lo que verdaderamente me correspondía a mí. Por eso es que yo hablo de controla lo que puedes controlar. Yo sé que al final del día soy consciente de que sí hice todas las actividades que me correspondían, pero hay otras variables que yo no controlo y que cuántas veces nos podemos topar dentro de una organización que trajeron a alguien que tiene la mitad de experiencia que yo tengo, que viene de fuera, que le van a pagar 3 veces más,
todas estas cosas, por supuesto que nos generan mucha insatisfacción, nos generan frustración, pero a eso me refiero, que es también como comprender que hay cosas que no entran dentro de nuestro control. Entonces, en concreto, sí puedo buscar esos caminos, sí me toca enfocarme a lo que quiero, pero en esa disciplina de voluntad también entender que a lo mejor hay algo que va a ser una variable distinta. Y qué mejor que lo que nos pasa hoy con el COVID, Héctor. Sí, sí, O sea, es algo que nadie hubiéramos imaginado, que es irremediable y que tenemos que buscar la manera de aceptarlo, porque en la medida en que lo aceptemos, entonces realmente podremos trabajar sobre eso, a diferencia de resistirme a, me resisto a entender por qué trajeron este nuevo director cuando yo ya tengo un camino más andado, porque así es, de repente así es. sí, por supuesto. Sí, sí, y créeme que yo, yo creo que para muchos termina siendo muy difícil, a veces incomprensible, ¿no? Ajá. Yo creo que además, ajá, un poco lo que te da también es, oye, es que además no me quiero dar por vencido, no es esa la visión que queremos compartir, ¿no? Mira, aquí nos dice Alejandro López de Cárdenas, me parece muy interesante lo que dice Mariana de tener que aceptar la situación y trabajar sobre eso. Mándanos sus comentarios, gracias Alejandro por tu comentario. Dice aquí que, bueno, hay que aceptar la situación y trabajar sobre eso. ¿Tú cómo ves este tema que te digo, darse por vencido o aceptar la situación y trabajar sobre eso? Es que sí, fíjate que, a ver, me voy a adelantar un poquito a esta parte de la disciplina de la voluntad. Los estoicos tienen un concepto que se llama la aquiescencia, y la aquiescencia significa abrazar la vida tal cual es. Y yo me referiría a la vida personal y a la vida profesional, enfatizando que no significa que me dé por vencido, pero que al final de ese camino me dé cuenta y también como que dignifique el camino y me dé cuenta de que todo lo que a mí me correspondía hacer, lo hice. No me rendí, pero pudo haber existido una variable distinta que yo definitivamente no controlo. O sea, creo que de repente, Héctor, hemos tenido a lo mejor como mucho bombardeo de creer que nosotros controlamos muchísimas cosas, de hacernos como omnipotentes. Y perdón que retome el tema del COVID, pero me parece que esa es la gran enseñanza que hoy nos trae. Simplemente pensemos así de una forma muy sencilla. ¿Cuántos planes teníamos para este año? Y el COVID se ha encargado de mi planeación. Yo descansé la planeación por el COVID. Sí. Pero si yo me resistiera a aceptar esto, entonces, ¿qué me va a pasar? Que me voy a frustrar y entonces va a venir una situación a lo mejor como de desadaptarme. O sea, regresando al ejemplo que yo te decía de una persona que es sustituida en una organización por un director que tiene la mitad de capacidad que él, además visto desde sus ojos, que eso también me parece que es importante. Por eso es que hay que controlar nuestra percepción. Pero si yo digo que ese director no tiene los suficientes conocimientos como yo los tengo y sigo resistiéndome, ¿qué tipo de relación crees que va a tener esa persona con el nuevo jefe? Pues va a ser una relación compleja, va a ser una relación frustrante, porque no acaba de aceptar que de repente así es y que sí, efectivamente pudo haber llegado a alguien que tuviera la mitad de capacidades que él tiene, pero pasa. Sí, Entonces, y retomando un poquito lo que decías de Víctor Frank, pues también Víctor Frank nos enseña que nosotros somos responsables de nuestras respuestas. Y para ser responsable de mi respuesta, tengo que cuidar la percepción de las cosas, las historias que me cuento, las narraciones que hago en esta imagen que claro. platicabas. Sí, por supuesto. Mira, aquí teníamos también otras láminas preparadas, a ver si nos puede ayudar Alma. Tenemos la disciplina número 3, que era la disciplina de la voluntad. Uh-huh. A ver si Alma nos puede ayudar con el cambio. Y tendríamos la siguiente disciplina de lo que sería la disciplina de la voluntad. Ah. A ver, ya está.
Ahí está la disciplina de la voluntad. No sé si sobre esto habría que comentar algo más o pasamos a lo que serían los 6 principios que queríamos platicar en nuestro programa. Nos queda, vamos, el tiempo es un tirano. Ya sabes que de repente nos consume. Ay, sí. Yo creo que nos pasamos a serían los siguientes principios. No sé, Alma, si nos pudiéramos pasar a las 2 siguientes láminas. Viene ahí una lámina del estoicismo. Y después viene el principio número 6, que nos propone la idea del estoicismo. Bueno, pues también aquí recomendarles que vean la historia que se presenta en el canal de Historiadores. En el canal de Historiadores tenemos un reportaje muy breve, muy rápido, pero que nos platica acerca de la presencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la historia de México, un tema muy llamativo de 500 años de historia. Entonces, ahí les recomiendo que no se pierdan el canal de Historiadores y que sigan el canal de Historiadores. Vamos a ver, si pasamos a la siguiente lámina, ahí vemos, dice, controla lo que puedes controlar, como sexto principio que deberíamos estar viendo dentro del estoicismo como un tema relevante. Aquí, ¿qué es lo que tú crees que debemos de quedarnos con una clara idea de lo que es controla lo que puedes controlar? Uy, otra vez aquí tuvimos problemas con la señal de Mariana, a ver si otra vez se puede subir. Qué lástima que tenemos aquí estos problemas. Mándenos sus comentarios, por favor, amigos, díganos de dónde nos están escribiendo, díganos cualquiera de sus opiniones acerca de lo que estamos aquí platicando, ¿no? Para podernos decir acerca del estoicismo y acerca de cómo ven ustedes pues una crítica a lo que serían estas posibles ideas, ¿no? Vamos a mandarle un mensaje en donde dice aquí que entre de nuevo para ver si podemos otra vez recuperar la señal de Mariana, que nos dice aquí algunas cosas bien interesantes. Vamos a ver, fíjense, en lo que sería esta idea de controla lo que puedas controlar, pusimos la imagen de un personaje, este es el actor Gerard Depardieu, que está haciendo una escena en la película Danton. Danton es un personaje de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa entró en cierto momento en una etapa de suma violencia, de una vorágine de actividades y de eventos terribles dentro de los eventos de la Revolución Francesa, y empezó a haber linchamientos en la calle, porque por supuesto que había muchos rencores, muchos odios en la sociedad en la época de la Revolución Francesa. Y a la hora de que Danton, de repente le dicen, Danton, es que tú eres un gran político, un gran líder, tú has logrado que de repente la gente te haga caso y has pedido que de repente la gente se levante en una protesta o hagan algo y tú los has controlado. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder controlar a la gente que no esté haciendo esos linchamientos en la calle? Están matando gente, colgándola de los faroles, cortando la cabeza y paseándola por la ciudad, una cosa terrible. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y él al final dice, ¿sabes qué? No hagamos todavía ahorita nada. Tenemos que esperar a que la gente se tranquilice. ¿Cómo? Si tú eres Danton, tú eres la persona que nos puede controlar. Y él dice, sí, pero yo no puedo dar una orden que no va a ser obedecida. Porque al final, bueno, pues él veía también que si daba una orden a la gente y la gente no lo obedecía, pues iba a ver también su falta de capacidad de liderazgo. Y es ahí donde dice, oye, pues tiene también una parte de verdad. Él no puede controlar a la turba popular y como sabe que no lo puede controlar, que es un tema que está fuera de sus manos, pues al final expresa pues el que, sabes que no puedo hacer yo ahorita nada. La turba está totalmente desquiciada, no podemos sacarlas de esa violencia, de esa barbarie que de repente cayó la población de París, y ahora hay que esperar a que se tranquilicen. Y es un tema que yo no controlo. ¿Cuántas veces tenemos condiciones en las cuales no podemos controlar nuestro entorno, no podemos controlar nuestras condiciones? Vean el caso también que platicamos hace rato de Víctor Frank, en donde, bueno, pues él lo encerraron en un campo de concentración, pasaban frío, tenían los zapatos rotos, la comida no alcanzaba, y a veces tenían que mandar gente a la cámara de gases para morir. Ahí tenían que mandar a algunas personas
cotidianamente, aquel que se mostraba débil, aquel que no cumplía con las obligaciones que les estaban pidiendo, y por supuesto que había gente muy injusta dentro de los campos de concentración, pero dentro de todo, Víctor Frank al final te dice, ¿sabes qué? Imagínate, yo estuve en los extremos terribles de lo que serían los campos de concentración. No podía controlar una condición así. Es un tema que está fuera de mi control, no lo puedo controlar. No podemos controlar el caso, por ejemplo, de la pandemia. No lo podemos controlar. Está fuera de nuestra capacidad de control. Lo que sí podemos hacer es saber cómo reaccionar frente a esa escena, cómo reaccionar frente a esa situación. Ya regresó aquí Mariana. Ay, Mariana, qué horror con la tecnología. Tenemos aquí un montón de... Sí, cara, yo ahora estoy en otra. Bueno, pero ya estamos aquí, qué bueno. Y entonces, bueno, pues, al principio controla, lo que pasa es controlar y platicar un poco acerca del caso de este personaje de Antón, que es un personaje que le pidieron que controlara a la turba popular en la Revolución Francesa, y le dijo, no puedo controlarlos, está fuera de mis manos. O lo que tú dices hace rato, la pandemia está fuera de nuestras manos, ¿no? Ese punto de controla lo que puedas controlar, qué horror. Tenemos otra vez aquí dificultades con la señal de Mariana. Vamos a ver si quieren, pasemos al principio número 5. Fortalece tu carácter. Dentro de fortalecer tu carácter estamos mostrando, no sé si recuerdan, una película maravillosa de Will Smith. Yo creo que Will Smith ya me caía bien en algunos de los películas que hacía y algunas cosas que presentaba, pero en esta película él termina siendo un actor que logra conmover a la gente, logra la historia, es impresionante y por supuesto que tiene unas vivencias. Yo creo que la escena donde su hijo termina pues con su papá en el metro y que termina en él encerrándose en un cuarto porque al final ni siquiera tiene casa donde dormir, pues por supuesto que son condiciones terribles. Él al final pues no logró llegar a tiempo a los lugares donde dormía, que eran asilos de grupos religiosos. Y entonces la iglesia tenía algún grupo ahí, una zona donde podía dormir la gente. Y bueno, pues la verdad es que Chris Gardner, que es la persona que está del lado izquierdo en la fotografía, Chris Gardner es el verdadero personaje que vivió esas historias. Ese personaje fue real. Y él vivió todas esas cosas en las cuales estaba en su casa, lo abandonó su mujer, vendía unos aparatos para poder hacer unos diagnósticos médicos y al final terminó buscando trabajo como inversionista, pero pues dentro de todo lo que sería el periodo de pruebas, que duró bastante y que tenía que lograr resultados, pues la verdad es que no tenía ni siquiera dónde dormir y al final terminó encerrado hasta por multas de tránsito y tuvo que dormir en el metro. Y esa vivencia de dormir en el metro, pues es una cosa durísima. Dice que para él era una cosa terrible. Que al final en la película, además parte de lo llamativo, él lo cuenta, Chris Gardner, el narrador Chris Gardner lo cuenta, dice, fíjense que aquí, por ejemplo, el niño que sale en la película, pues tiene 6 años. Y con un niño de 6 años puedes platicar, puedes contarle cuentos, puedes contarle historia. En realidad, el caso de Chris Gardner, que ponemos aquí en el principio número 5 de Fortalece tu carácter, este personaje dice que su hijo tenía 2 años. Y dice que con 2 años no puedes ni hablar con él. ¿Cómo platicas? ¿Cómo le das instrucciones? Era una cosa terrible. Perdónenme, además estoy diciendo una mentira. Dice en su historia que él tenía 6 meses, que tenía 6 meses su hijo, y que así es como se lo tuvo que llevar a los asilos en las iglesias, y tuvo que dormir en el metro, y tuvo que vivir las vivencias que tuvo, que hasta lo arrestaron, y al final con todas esas condiciones, él finalmente logró obtener el resultado de trabajo que se proyecta en la película que hizo Will Smith. Aquí, Mariana, y otra vez ya te recuperamos, hay que controlar lo que no podemos controlar, ¿verdad? Que es... Oye, estoy dando el ejemplo, pero en vivo, no puede ser. Se me ha sacado 3 veces, pero bueno, ya aquí está. No te preocupes y además no dudes que te vuelva a sacar ahorita, es parte de lo que... Sí, o sea,
También Y de además, es esto de, no, te lo prometo que no me había pasado en otras sesiones, pero bueno, ya, aquí estamos. Estoy oyendo que estás hablando de Chris Gardner. Sí, es un personaje ahí que me llamó muchísimo la atención y bueno, pues aquí lo pusimos en la parte de fortalece tu carácter. Habíamos hablado al principio 6 de lo que no puedas controlar, pues no tienes por qué controlarlo, y la parte de fortalece tu carácter como el principio número 5. No sé Ajá. si por eso valga la pena comentar algo más para Sí, pasar. en Fortalece tu carácter a mí me gustaría agregar que algo que mencionan mucho los estoicos es enfocarse realmente en las cosas que nos toca hacer. Yo les decía en un principio que este estoicismo ha sido ahora como acaparado por diferentes entrenadores, por ejemplo, deportivos. Bel Belichick, el de los Patriotas, está muy influido por los estoicos. E incluso el lema de los estoicos, de los estoicos, de los patriotas, es do your job. O sea, es nada más enfócate en lo que tienes que hacer. Y eso es fortalecer nuestro carácter. Incluso también Marco Aurelio en sus meditaciones decía, cuando de repente sintamos esta dificultad para levantarnos por la mañana y que en tiempos de frío además ahora nos cuesta un poco más de trabajo, decía que las cobijas no te limiten a hacer las tareas dignas del hombre, ¿no? O sea, las abejas están haciendo sus tareas, las vacas están haciendo, o sea, los animales cumplen con sus tareas, porque el hombre no cumple con lo que le corresponde. Y me parece que eso es justo fortalecer nuestro carácter también, Héctor, como saber qué nos toca hacer. Y también de lo que se habla es mantener ese enfoque, es cuidar todo el tipo de distracciones. Incluso algo que ayuda a cuidar las distracciones en el día con día es si tú te pones a trabajar en algo en particular, si tengo que hacer un guión, una presentación, etcétera, vale la pena que cada vez que te des cuenta de que te estás distrayendo, dibujes un palito como el de los presos. Así, o sea, porque de veras no me hago consciente de todas las veces que me puedo llegar a distraer y entonces no mantengo el enfoque y si no mantengo el enfoque, entonces puede afectar el fortalecer mi carácter. Sí, claro. Sí, 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 es cierto. Fíjate, viene muy al caso la siguiente lámina, la lámina número 4. Uh-huh. Y si Alma nos puede mostrar la lámina número 4, viene aquí Fray Bartolomé de las Casas, que es un gran evangelista de la época de la colonia, porque los mismos conquistadores, pues la verdad, Fray Bartolomé denuncia la violencia y las muertes. Él lo pone en sus descripciones cómo se destruyó las Indias, que era precisamente todo el territorio de los nuevos lugares encontrados en América. Y bueno, pues como hay matazones espantosas, hay una cantidad de muertes ahí en la parte de Cholula, que él describe de una manera terrible, donde en una sesión, en una tarde, mataron a más de 2,000 personas. Y bueno, pues la verdad es que él trató de proteger a los indios, escribió una historia, se la mandó al emperador de España, al rey Carlos I, Carlos V, bueno, que es más conocido como Carlos V, que era su título alemán, y al final, bueno, pues él denunciaba cómo estaban estas condiciones y terminó haciendo una denuncia internacional que es parte de la leyenda negra de la conquista. Aquí, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Hacer lo que nos toca, punto. Hacer lo que debes hacer, aunque haya gente que no le guste. Sabes, yo también aquí agregaría hasta esto que de repente decimos de da tu 120% y creo que ni siquiera es como, en primer lugar no se puede dar el 120%, pero es haz lo que te toca. Si todos cumpliéramos simplemente con la tarea que tenemos que realizar, creo que, insisto, fortalecemos nuestro carácter y además realmente estamos enfocados en las tareas pertinentes. ¿Tú crees que los europeos o el primer mundo tiene más arraigado esta visión del estoicismo sobre su sociedad que lo que sería los mismos mexicanos? Nosotros no nos gusta luego pagar las multas, pagar los impuestos, pasar por la puerta que toca. Digo, hay casos de corrupción y terribles en diferentes lados, ¿no?
pero al final no será un poco esa visión. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que somos, no, bueno, voy a hablar como mexicanos. Yo te puedo decir que yo no he conocido hasta ahorita una persona que no se autonombre responsable. O sea, es decir, todos nos sentimos responsables. Pero yo lo que creo es que si somos responsables de algo, eventualmente podemos llegar a ser culpables también. Y esa parte es la que ya no nos gusta reconocer. Y creo, o sea, no sé si hablarlo totalmente como mexicanos, pero creo que es muy fácil que cuando las cosas no salen, o sea, en un proyecto organizacional, por ejemplo, lo primero que hago es como voltear a ver al otro, a ver quién fue el culpable, porque yo era responsable del proyecto, pero resulta que fulanito de tal no me entregó la información que necesitaba, pero es que también era responsable de eso. Y, y es muy diferente cuando uno se asume en decir, bueno, me equivoqué, me faltó esto, porque además yo creo que le tenemos también, Héctor, como cierta aversión al error. Y el error no es el final del camino. O sea, el error es, cometí este error, lo acepto, veo cómo lo soluciono y también si controlo mis percepciones, entonces trato de identificar una moraleja, porque los errores también se convierten en grandes maestros. Sí, Claro, solo sí tengo esa posibilidad de enfocar mi percepción. yo tenía un jefe en, Ajá, en uno de mis empleos anteriores que era muy bueno y al final él nos decía, era muy exigente, por supuesto, y muy duro, pero al final también cuando de repente aceptabas haber cometido un error, él decía, bueno, pues sí, pero es que el que trabaja se equivoca, eso no pasa claro, nada, ¿no? Como que claro. mucho que uno se equivoca si trabaja. ¿Quiénes no se equivocan? Pues los que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, a mí Exacto. me gustaba de parte de él. Exacto, y la responsabilidad, o sea, si de verdad nos consideramos responsables, la responsabilidad implica vitrina, implica estar en el ojo del huracán, pero entonces también es, si llego a cometer un error, ser lo suficientemente sensato para decirlo y como para no confundir que el error no necesariamente me define, es yo cometo errores, pero no necesaria, pero no soy yo un error. Esa es la gran diferencia. Claro, Y creo que ahí nos cuesta un poco de trabajo identificar la diferencia. creo que eso que acabas de decir es muy sabio y termina siendo a veces muy pesado, ¿no? Cometí un error, pero al final lo relaciona, pues es que este es el que comete ese error, ¿no? Ya es la calcomanía con la que tú estás identificado. Y yo creo que es más un tema interno que un Ah, tema gente crea. regreso al tema de la y vuelvo como a mis filtros selectivos de percepción, o sea, es decir, ya nada más estoy viendo el error, ¿no? Pero por supuesto que estamos constituidos de los dos, errores y aciertos. Sí, por supuesto. A ver, vamos a pasar, si quieres, a los siguientes principios. Nos faltan el 3, el 2, el 1. A ver qué nos dicen. Okay. Antes de pasar a estos, bueno, pues yo les recomiendo que no se pierdan el programa de triálogos que tenemos por la noche a las 19 horas. El día de hoy se va a presentar el desafío de la inmigración, los grupos humanos, cómo de repente se ha vuelto un tema en los últimos años, pues lo de además levantar muros para que no haya migrantes, el poner condiciones en la frontera del sur de México, poner también trabas para que los africanos no entren a Europa o la gente que está en Siria que no se pase a Turquía, un problemón, ¿no? Entonces al final este problema, pues por supuesto que nos quieren platicar aquí los grandes expertos en el tema del desafío de la inmigración en plena pandemia, en pleno 2020, en plena revolución tecnológica que vivimos de una manera increíble. Y bueno, pues qué pasa con la migración. Y ese yo creo que es un súper tema muy interesante. Entonces, dice aquí Betty Gutiérrez, súper tema, uno castiga mucho cuando se equivoca, uno se castiga mucho, yo creo, ¿no? Exacto, uno se castiga mucho, de repente se pone uno la señal, tú fuiste y tú eres el que te cometiste, qué tonto, ¿no?
Y tú te lo dices a ti mismo, ¿no? Ese es un tema que yo también te comparto, que tengo un poco interiorizado, ¿no? De repente me equivoco, qué torpe. Pero bueno, pues es un tema ahí que efectivamente yo creo que hay que superar. ¿Cómo ves, Mariana? Aquí no se te oye, Mariana, no sé si tengas el mute. A ver, otra vez. No se oye, qué horror. Vamos a ver, pues, puras fallas tecnológicas el día de hoy. Qué horror. Dice aquí nuestra productora que se te fue el audio, así que yo creo que vas a tener otra vez que salirte y volver a entrar en la sesión. Bueno, vamos a pasar entonces, si quieres, Alma, vamos a pasar al siguiente principio, el principio número 3, en donde viene aquí una historia bíblica. Precisamente los judíos, los hebreos, que tenían ya tiempo de estar errantes por el mundo, tenían que llegar a alguna ciudad y poder convertirse pues en el pueblo que al final iba a dominar un territorio. Acuérdense que los judíos habían terminado saliendo de las ciudades egipcias gracias a Moisés, porque los judíos eran considerados esclavos y eran razas inferiores para los egipcios. Entonces al final Moisés guía a los judíos para que salgan de Egipto, pero los judíos terminan también buscando dónde habitar. Y una de las historias bíblicas que nos cuentan es que Josué tenía que escoger. Josué es un gran líder de parte de los mismos judíos, de parte de los mismos hebreos. Y al final él tiene que escoger a sus mejores soldados y al final los lleva al desierto, pasan muchas horas en el desierto y pasan una sed terrible, y cuando finalmente llegan a donde hay agua, esa era la prueba que quería ponerles, todo mundo se abalanza sobre el agua a tomar directamente con la boca en el agua, metiendo la cara. Pero algunos soldados, ahí podemos ver algunos que tienen todavía la tranquilidad, el dominio de sí mismo, de tomar el agua con la mano y llevársela a la boca, precisamente para poder, tener más control sobre la condición. Entonces, al final, pues fue interpretado por su gran líder, por Josué, decir, mira, pues es que estos se comportaron prácticamente de una manera muy primaria, no controlaron sus pasiones, pero este personaje, estos soldados que sí controlan sus pasiones, son los soldados electos, esos son los que yo necesito para la guerra. Y bueno, pues la verdad es que lo pone como un gran ejemplo de dominio de tus pasiones que también hemos estado platicando. Y bueno, pues si quieren pasamos al número 2, que sería el de aceptar la muerte como parte de tu vida. Yo creo que este es un tema muy difícil. Por supuesto que nuestros compañeros, nuestros padres, nuestra familia de repente va a pasar a otra vida, va a terminar su vida. Y bueno, pues al final hay que aceptar que la muerte es parte de tu vida, la historia. Pues yo creo que es lo primero que un niño de repente se enfrenta cuando empieza a comprender lo que es la vida, ¿no? Entender también que viene al final la muerte. Yo creo que es muy difícil de repente tenerlo presente, y además es un tema que normalmente hasta rechazamos, que nos suena de repente hasta grosero, ¿no? Y luego que dices, oye, pues es que, ¿cómo voy a aceptar que la muerte es parte de tu vida? Pero también efectivamente, pues es un principio, ¿no? Aquí hablábamos, Mariana, pues espero que ya estés A otra ver vez. cuánto tiempo. Es que hemos sufrido, ha sido tortuosa esta sesión. Pero Sí, bueno, sí. pues, ¿cómo ves este tema de aceptar la muerte como parte de tu vida? Pues yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me han conmovido como del estoicismo, de aunque sabemos que vamos a morir, aceptamos que somos seres hechos para la muerte. Y los estoicos nos enseñan a decir, cuando pierdes a alguien, no digas que lo has perdido, sino que más bien lo has devuelto a su origen. Y creo que el verdaderamente encontrarnos con la muerte desde una
perspectiva diferente, hace que nuestra vida brille de una forma distinta, Héctor. El memento mori que nos regalan los estoicos, que es una historia que tiene que ver cuando los guardias romanos salían victoriosos de alguna batalla, hacían una serie de festines y el victorioso ponía cerca de él a un esclavo que le estuviera susurrando al oído, memento mori, memento mori, memento mori. Y ese memento mori significa, recuerda que morirás, un día morirás. Y entonces el tener ese recordatorio constante ayudaba a que no lo hiciera tan arrogante, a que de verdad comprendamos que la vida, por supuesto, es un regalo, pero que todo es rentado y que si yo tengo más bien esa conciencia de muerte, creo que mis actos del día con día cobran un significado diferente, porque no se trata nada más como de decir, bueno, sí voy a vivir este día como el último día de mi vida, porque creo que en la práctica sería complejo, pero sí como estar claro que el día con día sí estás dejando un proyecto de mortandad, sí estás construyendo tu legado, y al construir tu legado es porque estás como muy consciente de que la muerte es así. Dicen que lo único seguro que tenemos en esta vida son la muerte y los impuestos. Muerte y los Entonces, bueno, impuestos. nosotros con los impuestos no podemos hacer nada y con la muerte es la profecía que siempre se cumple. Sí, Siempre va a llegar ese destino para nosotros y para las personas que son nuestros amores y las personas que queremos. sí, por supuesto. Vamos a pasar a la última idea, que es el último principio, que se llama amor fati. ¿Y eso qué es? El amor fati, bueno, los estoicos hablan de este concepto que se llama la quiesencia, que en pocas palabras es abrazar lo irremediable. Y si yo ya trabajé con controlar lo que controlo y no querer controlar lo que no controlo, creo que parte de esto es abrazar y entender que hay cosas que así son en la vida. Y después Nietzsche toma este concepto y lo llama el amor fati, que es el amor a la vida. Incluso, Héctor, es uno de los tatuajes más recurrentes, o sea, la gente se llega a tatuar de forma constante el amor fati, porque es como amar la vida tal cual es, sin demandarle demasiado. Víctor Frank, de hecho, también basa mucho de sus estudios en los estoicos y él hace algo que a mí me gusta mucho, que está como que da una línea muy clara de la quiesencia, que es, en vez de que tú le estés preguntando a la vida, o sea, la vida, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué lo que sea? Más bien, pregúntate la vida que te está preguntando a ti. Esa es la gran diferencia de perspectiva y es como la línea, o sea, Víctor Frank lo habla así, Nietzsche lo habla como el amor fati y los estoicos hablaban de esta aquiescencia, de aceptar lo irremediable y aceptar la vida tal cual es. Y ser humildes ante esto, retomando lo que yo te decía hace rato de no creer que somos omnipotentes y no creer que nosotros somos los que controlamos todo. Y también los estoicos decían, si no crees en un ser superior, está bien, nada más no te creas tú el director de la orquesta. Eso es todo, ¿no? Acéptalo, acepta que tú no eres el responsable de todo lo que pasa en el mundo. Sí, sí, por supuesto. Oye, pues se nos acabó el tiempo, Mariana, qué rápido. Y sí, qué rápido. Y con tantas entradas y salidas de mi parte, peor. No, hombre, pues un poco tortuoso, pero también eso es lo que decimos dentro de... Pues así pasa. Así ¿no? Hay que controlar lo que a veces no se puede controlar, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Oye, pues muchísimas gracias por venir, Mariana, que no sea la última vez que vengas con nosotros, que platiquemos acerca de estas enseñanzas. Yo creo que además tú orientas mucho a la gente, pues efectivamente yo creo que a sacar lo mejor de uno mismo. Y yo creo que quiero compartir eso como idea, pues también para compartirlo como una posible visión. Y pues muchísimas gracias a todo mundo por habernos escuchado. Muchas gracias, Mariana.
Gracias a ti, yo también espero que no sea la última, pero sí la última vez que me pase todo esto, eso sí. Sí, no pasa nada. Pues mira, ni modo, ya pasará además, porque la tecnología no tiene palabra. Entonces, Exacto, y vaya que lo demostró. claro que sí. Muchas gracias, Muchas Héctor, gracias a todo tu auditorio. gracias a todo mundo por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, bye.